Hola a todos, hoy es viernes 21 de agosto de 2026 y nuestro querido amigo Larry Johnson, con esa camisa tan bonita y ese... Ah, mira quién habla. Look who's talking. Now from the smell. And I hear Believe me. Créeme, Matt Bracken estaba hablando de eso antes. Den shu pues tus presos son bitter. Beautiful hat on. I'm flattered. Me siento halagado. Me halaga que me haga eso. Quiero decir, ya le tenía muy alta estima, pero ahora lo pongo en lo más alto de la pirámide. Putting him atop the pyramid. Yeah, good guy, exactly. Larry, Sí, let's buen start tipo. with the Exactamente. increasing Larry, déjame empezar por las crecientes tensiones entre Israel y Turquía. Israel viene diciendo, básicamente, que va a atacar una y otra vez, mientras Turquía siga introduciendo más armas y más tanques en Siria. Hablan de que el 5% de Siria está ocupado, a ojos de los israelíes, por tropas turcas o por el ejército turco. Eso les preocupa especialmente a los israelíes. ¿Cuál es tu valoración de las tensiones en curso entre las dos partes, que sabemos que no agradan a Washington? ongoing tensions between the two sides, which we know that Washington is not happy about it. This is Claro, esto es, creo que Israel está intentando hacer un remake de una película, otra vez, de los años 80, llamada El Cazador. Y Christopher Walken interpretaba a un personaje que era una especie de veterano de Vietnam. Se había vuelto medio loco. Así que vuelve a Vietnam y juega a la ruleta rusa. Ponen una sola bala en el tambor de un revólver, lo hacen girar, se lo apuntan a la cabeza y aprietan el gatillo. Eso es lo que está haciendo Israel ahora. Israel está como, oh, tenemos este gran ejército, vamos a cargar el tambor, hacerlo girar, bam, y apuntárnoslo a la cabeza. Algún día se disparará y los matará. Y eso va, ya se ha dicho muchas cosas poco halagüeñas sobre el liderazgo de Turquía, especialmente sobre el señor Erdogan. Turkey, particularly Mr. Erdogan. But as far as the Turkish military goes, Pero en lo que respecta al ejército turco y a los soldados turcos, superan a Israel en todas las categorías. Que Dios ayude a Israel si decide cabrear de verdad a los turcos y estos entran en guerra con Israel. Israel podría tener una ventaja inicial en el aire, pero los turcos tendrán ventaja en las fuerzas terrestres y en, ya saben, artillería, cohetes y morteros. Es que es tan absurdo y tan demencial provocar este tipo de confrontación con Turquía. Y voy a decirlo, voy a llamarla Guerra de Turquía hasta que se deshagan de Erdogan. En ese momento, si quieren que se les llame Turquía, entonces lo haré. Pero esta es mi protesta individual. Es Turquía. Son una Turquía mientras tengan a Erdogan en el poder. they are a Turkey as long as you got Erdogan in power. Yeah. Do you feel that ¿Cree que la administración Trump sería capaz de acercar a las dos partes o de resolver el problema de algún modo? What are you? You work on your. ¿Qué pasa? ¿Estás preparando tu rutina de comedia para el viernes por la noche? Come together right now over me. Lo siento. Veo a Donald Trump como John Lennon. Es mi deber. You know, this all is we my were duty? I have to saying- ask. Tengo que hacer estas preguntas porque son preguntas habituales. Tengo que hacerlas, Larry. Perdóname. Forgive me. Okay, I'm sorry. I shouldn't have laughed. Vale. Lo siento. No debería haberme reído. Sí, las posibilidades de que Trump los una. Yeah. Sí, bueno, creo que hay más posibilidades de que el conejo de Pascua y Papá Noel tengan sexo y tengan un hijo que de que Donald Trump una a Turquía e Israel. Than Donald Trump bringing together Turkey and Israel. You know what was amazing today? What they released. ¿Sabes qué ha sido increíble hoy? The Turkish government. El gobierno turco ha publicado un video en el que habla de las fronteras. Habla de la ocupación. Dice que la ocupación del norte de Siria es del 5%. Nosotros estamos en menos del 1%, en la parte sur de Siria. Mencionan eso. Pero lo increíble es que no los queremos en nuestras fronteras. ¿Dónde está exactamente esa frontera, Larry? La frontera israelí, ¿dónde está exactamente? Larry, the Israeli border, where is that exactly? It's in their mind. Está en su mente. Depends on Depende the del day they día. wake up this out. Cuando se despiertan, dicen, la frontera está aquí. Y al día siguiente, no, la frontera está allí. No está definida. Based upon Se basa en sentimientos.
no basa en ningún hecho histórico. Based upon some historical fact. Basically Básicamente, consideran que toda Siria forma parte de sus fronteras, ¿no? Porque si están en el norte de Siria y sienten que esas personas están en sus fronteras, eso significa que de algún modo consideran que toda Siria forma parte de sus fronteras. all of Syria part of their borders. They consider all Consideran que todo el territorio, del río al mar, les pertenece. Consideran Jordania parte de sus fronteras. Consideran Irak parte de sus fronteras. Consideran Arabia Saudí parte de sus fronteras. No lo han reconocido abiertamente ni lo han declarado como tal, pero así es como actúan. that's how they're dealing with it. No. Do we have No, Larry, sabemos. do we know- let me break Déjame señalar algo importante, porque conviene entender qué está ocurriendo con el pueblo kurdo, que es una de las principales preocupaciones de Turquía en lo que respecta a Siria. Y ellos fueron uno de, ya sabes, incluso antes de la caída de Bashar al-Assad, ya estaban pensando en ello. Aquí tenemos uno de los mapas que nos proporcionó nuestro amigo, nuestro hermano, Matt Bracken. Y él simplemente, ya sabes, toda esta región que se ve en, sí, toda esta región en verde, es el pueblo kurdo. Veis que están dentro de Irán, aquí, y los veis en la parte norte de Irak. Los veis en el noreste de Siria, y de alguna manera en la parte norte de Siria. Y también veis esta zona en la parte oriental de Turquía. Esta es la zona que más preocupa, diría yo, al gobierno iraní y al gobierno turco. I would say the Iranian government and the Turkish government. Yeah, I mean, they're- Sí, mire cómo va sincera, y perdone que le interrumpa. sorry for interrupting. No, No, adelante. So even though they draw that, Así que, aunque presenten eso, bien por Matt por mostrarlo, da una impresión falsa. Y no digo que Matt haya dado a entender esto, solo digo que la persona corriente al verlo piensa, los kurdos, tío, son un solo pueblo, una sola tribu, un solo grupo étnico, están unidos. Pero luego te metes allí y están tan divididos internamente como lo están en sus enfrentamientos con los turcos, los iraníes, los iraquíes o los sirios. and that's part of the problem. Y eso es parte del problema. No logran ponerse de acuerdo sobre qué potencia extranjera va a ser su liberadora. Así que ya sabes, son, digámoslo así, el Rodney Dangerfield de los grupos étnicos. Y seguramente es una referencia demasiado antigua para ti. Rodney Dangerfield era un cómico, y parte de su número era, no me respeta nadie. Was a comedian, and part of his line was, "I get no respect." You know, he was, Ya sabes, decían que era tan feo que sus padres se deshicieron de él, ese tipo de cosas. Así que a los kurdos se les considera el hijastro pelirrojo, la persona a la que nadie quiere. Y una cosa sería que se unieran de verdad y tuvieran un frente común, pero no lo hacen. Así que, en lugar de eso, acaban siendo utilizados por la CIA, por los servicios de inteligencia franceses, por los británicos. Incluso creo que los turcos utilizan a algunos grupos étnicos kurdos. Y los usan, por ejemplo, diciéndoles, oye, atacad Irán y tomad el control. Esa parte será vuestra. Os respaldaremos, lo prometemos. Ya sabes, un guiño y una insinuación. Y luego, si intentan hacerlo, los aniquilan. Estados Unidos, quien sea, el servicio de inteligencia extranjero que hizo esa promesa, desaparece. whichever foreign intelligence service made that promise, they disappear. no, no. And here is, Larry, the position that Israel is talking. Y aquí está, Larry, la posición de la que habla Israel, en la parte norte de... Mira, Israel está aquí, Larry. Israel está aquí, por debajo de esta línea roja. Y déjame mostrarte. Esta es la línea roja. Por debajo de esta línea roja, esto es Israel. Y están llegando a este puerto que tengo aquí, a este puerto. Here, this Yeah, up part. there, up- Sí, la base aérea de Abu al-Duhur. Yeah. This is the area that Israel is Sí, occupying. esta es la zona que Israel está ocupando ahora mismo en la parte sur de Siria. Y es importante, por cierto, cuando se trata de agua dulce. Ya saben, los altos del Golán, todo está ahí. Y fíjense en cómo Matt Bracken ha preparado este mapa. Se puede ver la distancia hasta la frontera turca, la presencia, por así decirlo, desde Abu al-Duhur. Esta es la base que fue atacada, Abu al-Duhur. La base aérea que los israelíes atacaron. Das Tanks no vieron Turku, se van muchas armas allí.
a esta base aérea. A lot of weapons here in this base, air base. Yeah, And the distance here is Y la distancia aquí es, sí, adelante. Se ve, hombre, que esa base aérea está justo en la frontera de Israel. Quiero decir, Dios mío, tenían que atacarla. Estaban bajo una amenaza inmediata. Vale, perdón, hombre. Es viernes de sarcasmo. Adelante. It's sarcasm Friday. Go ahead. yeah. And you see the Sí, y se ve que la distance distancia hasta la frontera turca es de 60 kilómetros. Y aquí estamos a más de 320 kilómetros de la frontera israelí. from the Israeli border. Yeah, but And see, you're just Sí, showing, pero estás demostrando que no entiendes las matemáticas sionistas, ¿vale? Los sionistas lo ven de una forma completamente distinta. No van contra las matemáticas basadas en los números árabes. Quiero decir, la mayor parte de las matemáticas modernas que usamos se basa en trabajos realizados por árabes, ¿no? work that was done by Arabs, right? Sí, My God. Dios mío, los sionistas no pueden permitir eso. Tienen sus propias cuentas. Así que según esas cuentas, eso está en realidad mucho, mucho más cerca de Israel. Closer to Israel. sí. Sorry. Lo siento. De acuerdo. Sí, no lo siento. Sorry. yeah. You don't Sí, need to be- no hace falta que lo seas. The other Y el otro punto importante es que estas dos ciudades que formaban parte de, ya sabe, el ejército ruso estaba aquí, en Latakia y Tartus. Estas dos ciudades de aquí. Uh-huh. these two cities here. And Well, there's Bueno, still siguen ahí, como señala Matt en el mapa. Siguen ahí. yeah, Pero en la práctica acaban de ceder ante Siria. De acuerdo, este es vuestro territorio y estamos aquí para ayudaros si nos necesitáis. we're here to help out if you need us. so what's going on right now basically Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Básicamente, Larry, esto es lo que hemos aprendido del mapa. Aquí está el pueblo kurdo, en esta zona. Y se ve a Turquía entrando aquí, en esta área, y de algún modo acercándose a la posición rusa aquí. E Israel dice que esto es menos del 1%. Entonces, ¿por qué Turquía ocupa el 5%? Eso es ocupación, al fin y al cabo. ¿Lo considera usted una ocupación? Is that occupation after all? Do you see this as occupation? Oh, no. I mean, look, Turkey's trying to exercise Bueno, control no. over them to minimize- Quiero decir, a ver, Turquía está intentando ejercer control sobre ellos para minimizar, You know, you had ya sabe, han estado en esta batalla con los kurdos. Estaba el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Quiero decir, yo, cuando formé parte cuando el embajador Maurice Busby y el embajador Luis Guinot crearon una consultora allá por 1996-95, se llamaba BGI, Busby Guinot International. Me incorporaron. Yo decía que la empresa eran 2 embajadores y un llevamaletas. A mí me tocaba llevar la maleta. Y el gobierno de Turquía contrató a Busby para redactar un estudio sobre el apoyo griego a terroristas kurdos que hicimos. Creo que nos pagaron $25,000 por ello. which we did. We got paid, I think, $25,000 for it. And we actually had to go to Ankara, deliver the paper. Y tuvimos que ir a Ankara para entregar el informe. Y había pruebas abrumadoras de que los griegos habían estado prestando apoyo financiero, militar, etc., al PKK y a otros grupos kurdos que llevaban a cabo ataques dentro de Turquía. ¡Wow! Y eso dio lugar a un momento un tanto curioso cuando nos pagaron. Estábamos en el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores turco y el hombre concreto con el que tratábamos fue hasta una caja fuerte, sacó de ella una caja de puros, sacó $25,000 en efectivo y se los entregó a Busby. Y Busby me mira y dice, toma, llévalo tú. Así que ahora tenía que llevar $25,000 de vuelta a Estados Unidos. So now I got to carry $25,000 back to the United States. So upon arriving, I did declare. Así que al llegar, lo declaré. Pero me preocupaba que me atracaran por el camino. Y por suerte lo declaré, porque años después, cuando tocó renovar mi autorización de seguridad, saltó este asunto. ¿Qué hacía usted con estos $25,000? Y ya sabe, que explicara de dónde venían y todo eso. Y estaba documentado. Pero en fin, esto demuestra que Turquía estaba preocupada por los kurdos y por el apoyo griego al terrorismo, que es otra de las tensiones entre Grecia y Turquía, no solo Chipre.
Y eso fue hace más de 30 años. Así que, como decía, que hayan pasado 30 años no significa que lo estén tratando como si fuera algo nuevo. Because 30 years ago doesn't mean they're treating it like it's something new. Yeah. Do, it seems that Iran is considering Parece que Irán está considerando, ya sabe, quizá quiera abandonar el TNP, en mi opinión. Y este tema se está debatiendo muchísimo ahora mismo en Irán. Se habla de ello en todas partes. Las élites políticas hablan de ello. La gente habla de ello. ¿Qué sentido tiene formar parte del TNP si a nadie le importamos? A nadie. Estamos volviendo a la misma situación en la que estábamos tras la retirada de Donald Trump del JCPOA. Así que básicamente no están llegando a ningún punto de acuerdo con Estados Unidos. ¿Y cómo lo ve Larry? Cuando observa el conflicto, cree que va a seguir siendo económico, que todo seguirá consistiendo en presionar a Irán económicamente y quizá también financieramente. Eso forma parte del problema, de la cuestión. Pero al final, ¿cómo cree que va a desarrollarse todo esto? after all, Well, go how ahead, is that sorry. going to play out? Well, it appears that it is purely economic. Bueno, parece que ahora es puramente económico. ¿Han visto lo que dijo Scott Bessent, creo que hoy, que no habrá más actividad cinética? ¿Han visto su comentario sobre que no será cinético? Sí, sí. Yeah, You saw, It's- you I saw- saw- Lo vi, sí. yeah. I don't know if you had that teed up to play but No sé si tenías preparado ese video para ponerlo, pero básicamente él ha reconocido que Estados Unidos ahora apuesta por poder aplastar económicamente a Irán. Y no paran de repetirse. Haremos con Irán lo mismo que hicimos con Venezuela. Pero en Venezuela no fueron las sanciones económicas lo que lo consiguió. Fueron, ya sabes, los camiones cargados de dinero con los que sobornaron a militares y agentes de inteligencia venezolanos. Así fue como sacaron a Maduro. Y esta última semana nos ha llegado la noticia. Pepe escribió sobre ello, creo que hoy, en su web. Se me olvida el nombre de Strategic Institute. Lo busqué. Pero intentaron sobornar al jefe de los CGRI. Ah, sí, Strategic Culture. Strategic Culture es la web. Y Pepe ha escrito un buen artículo explicando cómo recurrieron a Barzani, el primer ministro del Kurdistán, para intentar sobornar al jefe de los CGRI. Y el jefe de los CGRI les dijo algo así como, ¿estáis de broma? Fueras. You gotta be kidding me. Yeah, get out of here. Get lost. Larry, let me bring up the situation. with- Larry, déjame sacar el tema de la situación con todas estas bases en Asia Occidental. Supongo que hasta ahora, por lo que sabemos, estas dos bases aéreas ya no están en uso, si no me equivoco, en Irak, en los países nórdicos. In Iraq. In the It northern, sounds we like have it. Yeah. Sounds like they Parece que básicamente han sido desactivados. Una forma educada de decir que han sido destruidos. destroyed. then you come to Kuwait and these Luego llegas a Kuwait, y allí están estas dos bases, Camp Arif Jan y Camp Waring. Sí, esas dos. Y aquí tenemos Camp Patriot y una base naval, ¿verdad? a naval base here. Right. No, These are- they're basically uninhabitable right now. No, because ahora mismo son prácticamente inhabitables, porque no se puede garantizar la seguridad de las tropas ni de ningún miembro del personal destinado allí. local hotels Aún hay algunos en la zona, algunos que ya sabe trabajan desde hoteles locales, bases has been pero la infraestructura propiamente dicha de esas bases ha sido destruida o ha sufrido daños graves. Lo mismo ocurre con el cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein y también con la base aérea de Al Udeid. Según tengo entendido, la base aérea de Dhafra, que está en Omán, ha sufrido daños. Y Camp Justice, que está cerca de Fuera, también ha sufrido daños. Justice, which is near Fujairah, that's been damaged. Sí, Then So what the odds are that the U.S. Las posibilidades de que Estados Unidos vuelva son muy escasas. Solo los miles de millones de dólares que habría que invertir para reconstruir ya son un factor. Y creo que el presupuesto de defensa de Estados Unidos va a sufrir una presión cada vez mayor para recortarse en el futuro. Vi la cifra ayer. Ahora mismo ronda el $1 billón. El 70% del presupuesto de defensa
va a parar a 5 contratistas de defensa estadounidenses. 717 millones de dólares. Es increíble. $117 billion. It's unbelievable. Do you think, Larry, if they wanna, because they're talking ¿Crees, about Larry, a lot of que si gas quieren, out of this porque region, están diciendo que so sacan mucho looking for petróleo por el pipelines estrecho de Hormuz? between- No sé. Parece que hay un oleoducto aquí entre... Déjame poner el mapa. It's here. Entre. There is a pipeline Está between aquí. Oman and Saudi Arabia. Hay un oleoducto entre Omán y Arabia Saudí. Quizá por aquí. And they're using this Va, y están pipeline usando este to oleoducto take para Europe enviar and algo hasta aquí to- y luego a Fujairah, o quizá algún punto de aquí, en Fujairah. Están enviando algo hasta aquí y usan los petroleros para salir al Golfo de Omán. to get out of the Gulf of Oman. That's what they claim. It's not true. Whatever Eso es lo que afirman. No es verdad. Lo que está saliendo es muy, muy poco. A ver, si la cantidad de petróleo que estaba saliendo fuera la que decían, ¿por qué demonios les preocupaba el precio de la gasolina? Debería haber petróleo de sobra para mantener bajo el precio de la gasolina. Pero no lo hay. Esa es la cuestión. La primera fase fue cuando empezó la guerra, el 28 de febrero. Llamémosla fase 1, del 28 de febrero al 5 de abril. Durante la fase 1, todavía había petroleros cargados de petróleo en el océano, rumbo a las refinerías. Así que aunque sobre el papel el estrecho estaba cerrado y no salía nada desde el 2 de marzo, la realidad es que el petróleo seguía fluyendo por lo que había en alta mar. Después del 5 de abril, los países dijeron, de acuerdo, ya no hay más petróleo. Then the countries said, okay, there's no more oil. Let's start drawing off the strategic petroleum reserve. Empecemos a recurrir a las reservas estratégicas de petróleo. Así que la segunda fase fue la reducción de las reservas estratégicas de petróleo en varios países, no solo en Estados Unidos, y pudieron mitigar la pérdida de 20 millones de barriles de petróleo al día recurriendo a esas reservas estratégicas. Así que, de nuevo, nunca se percibió todo el impacto. Hay escasez de petróleo. Bueno, ahora esas reservas están prácticamente reducidas al nivel más bajo posible. Así que ahora estamos en la tercera fase. Y esta es la tercera fase, en la que la escasez ya es real. No hay alternativa. La única alternativa es que fluya más petróleo desde el Golfo Pérsico, y eso no está ocurriendo, pese a la afirmación de Estados Unidos de que consiguió 10 millones al día. Despite the U.S. claim that it got 10 million barrels a day. They're saying that to pump up the Están diciendo eso para inflar el mercado de papel. Pero cualquiera que esté ahí fuera comprando un barril real de petróleo sabe que el precio de ese barril sube cada día. El diferencial de refinado está subiendo, no bajando. Y por eso tienes a Besant. Ya sabes, viste a Besant ayer. Creo que pusimos ese fragmento cuando dijo, no sé por qué el precio del petróleo sigue subiendo. No lo entiendo. Ya sabes, estaba admitiendo tácitamente que hasta ahora han estado implicados en la manipulación de precios. Que si hacen un anuncio, esperan que el precio del petróleo baje, pues ayer no bajó, se mantuvo alto y siguió subiendo. Hoy también sube. El Brent está por encima de los $94. Sí. Brent is up over $94. Yeah. It has some sort Tiene una especie de, porque es increíble que no hayan podido lograrlo, cuando han sido tan buenos manipulando el mercado desde que empezó la guerra. since the war started. Sí, pero ¿por qué se les daba bien manipular el mercado? Because the market Mas esto estaba con password TU, la manipulación. Not just that. They were able to manipulate No solo eso, pudieron manipular el mercado porque podían recurrir a la reserva estratégica de petróleo, de modo que al menos se daba la impresión de que el petróleo seguía fluyendo. No fue solo manipulación, fue manipulación al intentar decirte, ah, sí, no, tenemos ese suministro asegurado, cuando en realidad están agotando la reserva estratégica de petróleo y no tienen el petróleo para reponerla. Y según las condiciones establecidas, cuando retiras petróleo, se supone que después tienes que reponerlo con casi el doble de cantidad. Eso no está ocurriendo. like double the size. That's not happening. So now there is one of my friends. Ahora hay un amigo mío, nos hemos hecho amigos en tiempos de guerra, que está muy implicado en la industria petrolera, y acaba de decir, mira, Estados Unidos está empujando al mundo hacia un embudo energético global, un embudo muy estrecho,
que está llevando a una situación absolutamente catastrófica, no solo con el diésel, sino también con una crisis inminente de escasez de combustible para aviones. Y aún más importante, con la crisis económica general que viene justo detrás. Ahora mismo, dijo, la flota disponible de petroleros y buques de GNL se está reduciendo rápidamente. Lo llamó un suicidio para los mercados energéticos mundiales. Así que ahora, esta fase 3 va a ser fea. Los israelíes están publicando el nuevo mapa de Cisjordania y hablan de las nuevas zonas, de las nuevas partes de Cisjordania, donde ya sabe construir algún tipo de bloques de apartamentos u otros, ya sabe, un complejo residencial allí, o quizá una combinación de complejos residenciales para enviar a esos colonos a Cisjordania, como se ha mencionado. Lo llaman el proyecto de asentamiento E1, como ellos lo llaman. Y esto es lo que está ocurriendo en Cisjordania. Y tuvimos a la Unión Europea, básicamente a Ursula von der Leyen, diciendo por fin algo al respecto. Ursula von der Leyen finally saying something about the Israeli government's decision to publish La decisión del gobierno israelí de publicar licitaciones de construcción para el proyecto de asentamiento E1 es inaceptable. De esto es de lo que habla Europa. ¿Cómo ve usted la situación en Cisjordania? Nadie está hablando de Cisjordania, pero Israel está acelerando de algún modo este proyecto allí, y nadie habla de ello. ¿Cómo interpreta la respuesta de la región? ¿Se está preparando algo? Hemos oído a los europeos, por ejemplo, pero if one noli estrais regio, noich. ¿La respuesta? ¿Qué respuesta? No hay respuesta. Jordania debería estar gritando. Arabia Saudí debería estar gritando. La OLEP está ahí. Todos los árabes del Golfo, la OLP, etc. Ya sabe, el único que últimamente está poniendo esto de relieve es Tucker Carlson, con el reportaje que hizo la otra noche, centrado en el asesinato de un ciudadano estadounidense a manos de los colonos sionistas. Y el gobierno de Estados Unidos no está haciendo nada para detenerlo allí. Es decir, ya sabe, a medida que esas historias sigan acumulándose y difundiéndose, se va a generar una verdadera reacción contra Israel. Ya sabe, el futuro político de Israel es sombrío, por decirlo suavemente, en Estados Unidos. El gobierno iraní firmó un memorando de entendimiento con los iraquíes, y todo gira en torno a la seguridad. Básicamente están hablando de cómo pueden cooperar en Irak. Irak ¿tienes la sensación, Larry, de que en lo que respecta a Erbil, al norte de Irak, Erbil y esa parte del Kurdistán iraquí, hay allí muchos servicios de inteligencia? Parece, no te equivocas, amigo mío. No es que parezca, están allí. Están los franceses, los británicos, los estadounidenses y también los iraníes, estoy seguro. Y los turcos, ya sabes, aquello es un festín de inteligencia. ¿Es posible que el gobierno de Irak controle esa parte del territorio iraquí o tienen algún tipo de autonomía? Por eso no se ve tanta injerencia en esa zona. Sí, Irak no ha hecho del control de eso una prioridad. Y esa es una de las razones por las que Irán lo ha estado atacando sin descanso con drones y misiles, tratando de debilitar su capacidad para organizarse y llevar a cabo ataques dentro de Irán. Larry, hablemos ahora de Arabia Saudí. Sabemos, déjame poner un video sobre eso. Hay un fragmento de video de 10 minutos de, ya sabes, yemeníes y Ansar Allah en Yemen.
Ellos publicaron ese video. Muestran cómo atacan objetivos de Arabia Saudí a las fuerzas saudíes dentro de Yemen. Y una parte muestra cómo atacan los tanques objetivo, los tanques saudíes en Yemen. Aquí está ese video. The Saudi tanks in Yemen. Here is that video. No, corrige eso, tanques estadounidenses, un M1 Abrams. Wow. Bum. It's an M1A Abrams. Wow. Boom. Yeah. Yep. You know, it's quite 10 minutes of Son casi 10 minutos en total de vídeos de este tipo. Y la calidad de estos vídeos es sencillamente increíble. Nunca había visto a iraníes, estadounidenses, ni a nadie publicar vídeos con esta calidad. videos with this quality. It's Well, basically that's because those Houthis are very backward. okay? Eso es porque esos hutíes son muy atrasados, ¿de acuerdo? Tecnológicamente son muy poco sofisticados. They are some bad Pero mira, guys. hay que reconocerles el mérito, hombre. Son unos tipos muy duros. You know, it's like, Es gente muy come resistente. up with your top Y ya sabes, si fueras a hacer una lista de las 5 personas con las que no deberías buscar pelea, ponlos entre las 5 primeras. Ya sabes, si no quieres meterte con alguien que no vaya a responder. fight back. Hombre, los hutíes responden. Y ya sabes, obligaron a Estados Unidos a salir del Golfo Pérsico. Y van a ser las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí. Van a darse cuenta de que tener a los saudíes cubriéndote las espaldas no significa nada. You know, your backstop means nothing. and what they're bringing to Saudi Arabia is amazing, Larry, because Y lo que están llevando a Arabia Saudí es increíble, Larry. bring this on. Déjame mostrarlo aquí. And Básicamente, no tienen acceso o tienen un acceso limitado, por decirlo así, a través de esta línea. Es Bab al-Mandab. this line. Y el otro punto, que en mi opinión es tan importante cuando hablamos de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos luchando en Somalia. Mucha gente pregunta por qué luchan en Somalia. Porque Somalia llega hasta aquí, al estrecho de Bab al-Mandab. Está muy cerca de Bab al-Mandab. Bab al-Mandab is so close to Bab al-Mandab here. Oh yeah, no, that's even. I'm not sure. Oh, sí, no. Eso es incluso... No estoy seguro. Supongo que el estrecho de Hormuz es más estrecho, pero ahí es casi igual de estrecho. Y mira, lo de los somalíes, con toda su operación pirata de hace varios años, quiero decir, es todo un... A ver, ¿cuál es el término técnico? Ah, sí, un puto desastre para los barcos que quieren pasar por ahí, los costes de los seguros, etc. Ships wanting to sail through there, insurance costs, etc. Yeah. This is Sí, esta es la lucha, pero no sé si... ¿Crees, Larry, que Arabia Saudí está pensando realmente en utilizar aquí el canal de Suez? ¿Por qué? Por cómo están luchando. La única forma de salir de esa región sería por aquí, a través del canal de Suez. that region would be here through Suez Right. Canal here. Go north, Ve hacia el norte, no hacia el sur. Sí, exactamente. right. Yeah. And Sí, y parece que no pasa nada, porque en el último comunicado de los hutíes dijeron que no va a pasar nada por el estrecho de Bab el-Mandeb. Y lo que tanto me sorprende es que Arabia Saudí no esté haciendo nada para evitarlo, o quizá para negociar con los yemeníes. or to maybe negotiate with Yemenis. Yeah, not yet, but again, they're Sí, todavía no. Pero de nuevo, están sufriendo pérdidas económicas por esto. Tienen que, ya sabes, si miras cuánto dinero recibían cada día antes por el petróleo que se compraba y pasaba por el estrecho, su flujo de caja ha caído muchísimo. Y esto lleva ya 3, 4 meses seguidos. De verdad, no es sostenible para ellos. En algún momento tendrán que decir, de acuerdo, tenemos que llegar a un acuerdo si no con nadie más, al menos con los hutíes. Al menos para que el petróleo vuelva a salir por Bab el-Mandeb. Creo que los hutíes llegarían a un acuerdo con ellos, pero sería en los términos de los hutíes. I think the Houthis would make a deal with them, but it's going to be on Houthi terms. I don't know if they want to get No sé si quieren conseguir algo de Arabia Saudí,
quizá algún tipo de ayuda por la destrucción que Arabia Saudí ha causado dentro de Yemen, para ser sinceros. Well, be yeah, honest. they may say, hey, there's a little service. Puede que digan, oye, hay una pequeña tarifa de servicio. Vamos a aplicar una tarifa de servicio que vas a pagar. De nuevo, en esta situación, con los saudíes, hay que sentarse y decir, vale, ¿cuáles son nuestras opciones? Nuestras opciones son seguir intentando derrotar militarmente a los hutíes, lo cual es poco probable. Y cada intento que hacemos por derrotarlos acaba con ellos reventando nuestras infraestructuras, nuestras refinerías, nuestros oleoductos, así que pueden causar daños. Es como la analogía que creo que usamos contigo ayer. Los saudíes viven en una casa de cristal y quieren meterse en una pelea a pedradas con los They're hutíes. wanting to get into a rock fight with the Houthis. Well, the Houthis live in a brick house, and they got a Bueno, rock. los hutíes viven en una casa de ladrillo y tienen una cantera. Les sobran piedras para tirárselas a la casa de cristal. Así que de entrada, los saudíes están en desventaja. Por tanto, seguir luchando no es realmente una opción. Que negocien un acuerdo, que quizá requiera un pago. Pueden hacerlo, tienen dinero entrando. Ya sabe, en algún momento uno se traga el orgullo y acepta el mejor acuerdo posible. Pero Occidente les está presionando para que no lo hagan. Aún así, creo que en algún momento la razón acabará imponiéndose entre los saudíes y se verán obligados a llegar a un acuerdo con los hutíes. Compelled to reach a deal with the Houthis. The foreign minister of Syria was in Pakistan. El ministro de Exteriores de Siria estaba en Pakistán y ha hecho dos declaraciones importantes. Dijo que Siria está considerando unirse al Pacto de Defensa Mutua. Y yo también. Defense Pact. And Me too. Me too. MIO, Organización del Tratado Bien Mío, de acuerdo. Ahí puede llamarlo MECA. Oh, you can call it Está bien. All right, go ahead. yeah, let me bring this up here to Adelante. see Sí. better what's going on here. Déjame poner esto aquí para ver mejor qué está pasando. Y básicamente aquí se ve Siria. Siria no forma parte de eso. Turquía, Arabia Saudí, Pakistán. Esos tres países. Y si Siria se une al pacto de defensa, al pacto militar o de seguridad, van a tener, ya sabes, militares turcos dentro del país, supongo. Al fin y al cabo, querrán reconstruir sus fuerzas armadas, porque tienen que contar con algún tipo de... Porque Israel destruyó todo dentro de Siria. No tienen nada. No sé qué tienen hoy, pero parece que Israel destruyó todas esas armas del gobierno de Assad. Ya sabes, Siria bajo Assad tiene a un montón de yihadistas correteando por ahí, ¿no? Sí, pero esos yihadistas no tienen armas pesadas, y ese es su problema. Y este es el mapa que, ya sabes, Larry, publicó nuestro amigo Matt Bracken. Dijo que quizá la siguiente fase sería que Egipto e Irán se unieran al pacto. Joining the pact. Yeah, Egypt's a curious case, I think, right now. Sí, Egipto es un caso curioso. Creo que ahora mismo a Sisi le siguen gustando los dólares estadounidenses que entran. Ya sabes, estoy seguro de que recibe una buena cantidad de dinero, así que no está dispuesto a renunciar a ese sueldo. Pero puede llegar un momento en que diga, de acuerdo, esta alianza con Occidente no está funcionando. No nos beneficia tanto como antes. Y creo que ahí hay una oportunidad real para que Rusia y China ganen terreno en Egipto. Russia and China to make some inroads with Egypt. Yeah. Sí, sí. Cree que si Siria se une al pacto de defensa, ¿cómo va a influir eso en el conflicto entre Siria e Israel? Básicamente lo legitimarían, dirían, formamos parte de algún tipo de alianza y vamos a permitir que entren países como Turquía, quizá Pakistán, quizá Arabia Saudí quiera estar aquí. Y sabemos que Arabia Saudí y Turquía apoyan, ambos países apoyan, al gobierno de Siria, a al-Jolani, al-Sharaf. Exacto. In Syria, the al-Jolani, al-Sharaf. Okay. But that would blow up the U.S. narrative. See, the U.S. narrative. Eso haría saltar por los aires el relato de Estados Unidos. Verá, el relato estadounidense hasta ahora ha sido, tenemos que acoger bajo nuestra protección a todos estos árabes del Golfo para protegerlos de esos malvados iraníes. Irán está decidido a conquistar el Golfo. Pues bien, Irán nunca ha hecho eso. Irán siempre ha sido la víctima de los ataques. Y como creo que mencionamos ayer, basta con remontarse al ascenso de Al-Qaeda y ver después cómo Estados Unidos sacó partido de Al-Qaeda, de ISIS, de Al-Nusra,
de Hayat Tahrir al-Sham, de varios de estos yihadistas suníes, salafistas suníes, que fueron financiados en gran medida por árabes del Golfo. Y los financiaron por una razón: atacar y destruir Irán. Porque ya sabe, no consideraban musulmanes de verdad a los musulmanes chiíes de Irán. They didn't view the Shia Muslims in Iran as real Muslims. And so, therefore, it was, okay, it was a. Y así, por tanto, era, ya sabes, vale, un acto de rectitud según el Islam. Ahora bien, eso no es cierto. Era muy poco islámico, pero servía a los intereses de Occidente. Y por eso Occidente financiaba a muchos de ellos para ir contra Irán y utilizar a esos yihadistas. Y fíjate en que Occidente también utilizó a esos mismos yihadistas en Rusia durante la guerra de Chechenia, la Segunda Guerra de Chechenia, desde agosto de 1999 hasta 2010. No recuerdo el mes concreto en que más o menos declararon terminada esa guerra. Pero si al final consiguen formar esta alianza e incluyen a Irán y a Egipto, lo que eso significa es un rechazo total del control que Estados Unidos ejercía antes sobre la región. El otro punto que mencionó el ministro de Asuntos Exteriores de Siria dijo que le preguntaron si aceptarían que Pakistán mediara entre Siria e Irán. Respondió que están abiertos a ello. No tienen ningún problema con eso. Sí, fíjate, ¿qué único país tiene ahora un problema con eso? Estados Unidos. El otro día, cuando hablaban de mediadores, hablaron de Qatar, hablamos de Omán. Y ahí está Estados Unidos. Omán, ayúdame a mediar en esto. Por eso queremos bombardearlos hasta hacerlos mierda. ¿Qué? Vamos, Trump, aclara tu mensaje. O utilizas a Omán como mediador o quieres bombardearlo. Así que deliberadamente no mencionaron a Pakistán. No creo que fuera un simple descuido. Fue un envío deliberado de un mensaje cuando Pakistán había estado desempeñando un papel importante. Ahora Estados Unidos le está diciendo básicamente a Pakistán: vamos a ignorarte. Pero Pakistán, por su parte, no está dispuesto a que lo ignoren. Así que vamos a seguir reuniéndonos, influyendo y trabajando con estos otros países. Sí, creo que en la región están ocurriendo muchas cosas entre bastidores y no sabemos qué está pasando. Y percibo cierto tono conocemos la relación entre Irán y Siria bajo el gobierno de Assad, pero no sabemos qué está ocurriendo ahora mismo. Rusia. Parece que Rusia está regresando de alguna manera a esas bases. Bueno, está ahí desde que derrocaron a Assad. Quiero decir, claro. Y al-Shara no tardó nada en decirles a los rusos: no pasa nada, podéis quedaros ahí, nos gusta teneros. Y después al-Shara fue recibido en Moscú. La diferencia es que fue recibido en Moscú después de que Estados Unidos hubiera puesto una recompensa de $10 millones por su cabeza. Pero Rusia nunca lo identificó como ese terrorista por el que ofrecían una recompensa. Están diciendo: vale, esto es con lo que tenemos que trabajar en Siria. Trabajaremos con ello. Si esto es lo que quieren los sirios, es con eso con lo que trabajaremos. Creo que si estabilizan la situación en Siria, eso será beneficioso para el Líbano. Bueno, dejará sin efecto el plan de Estados Unidos de intentar utilizar Siria como un instrumento indirecto para atacar a Hezbollah. Ya sabe, si logra revertir ese plan occidental, de nuevo, será otro golpe para Estados Unidos. Está perdiendo su influencia en el Golfo Pérsico. Sí, gracias. Gracias, Larry, por estar con nosotros. Y mañana, a la misma hora. Nos vemos mañana. De acuerdo. Intentaremos que sea así. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Adiós.